Vamos a esperar que se conecte Isaac y Luis para comenzar con nuestro programa en vivo. Vamos inmediatamente a empezar. Ahí está Isaac. Hola Isaac. Hola, hola. Tengo la música por mientras se conecta Luis. Vamos a ir transmitiendo al tiro ya. Voy a colocar la transmisión por el Facebook para que podamos compartirla a los demás, ¿ya? Vale. Por mientras se conecta Luis. Oiga, profe. Vale. Oh. Ahí está, ya se está uniendo Luis. Hola. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, Bien. también. Oye, Luis, dame uno, por mientras Elisa conversa contigo, yo voy a publicar por todas las redes sociales, ¿cierto? Para que nos puedan ir viendo a través de Facebook y también a través de Instagram. Así que Isaac, te dejo para que converses por mientras con Luis, por mientras yo voy compartiendo. Perfecto. Para que se conozcan. O nos reconozcamos, también puede ser. Sí, puede ser ¿Ya se también. conocían? ¿Ya se conocían? Ah, que el mundo es tan chico, digo yo. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Por supuesto que de educación. ¿De qué Es educación lógico, que ¿no? es tan amplio? Muchas cosas, tenemos muchas cosas que hablar. Mira que hay muchos artículos ahora, antes habían menos. Sí, pues antes eran como 5 o 6. Oye, sí, yo acabo así de echar una mirada a una plataforma y me parece genial la manera en que organizaron toda la información y lo otro es que además de, por ejemplo, tocar el tema de la educación, hacen un link articulan otras normas relacionadas con la educación y después abajo te ofrecen insumos de reflexión que estuvieron presentes en la elaboración de la norma, así que lo recomiendo altísimamente. ¿Cómo se llama la plataforma? Se llama La Constitución es nuestra.cl. Ya, genial. Échele una miradita, vayan al Vamos a apartado de revisar. educación. Yo alcancé a hacer 3 láminas, una sobre el derecho, otra sobre la libertad de enseñanza y otra sobre el reconocimiento de los profesores y todo el personal educativo en general en esta nueva constitución. Genial. Está súper bueno porque, como te digo, sale un enunciado de la norma, la reflexión, y también te informa qué organizaciones civiles se presentaron durante la elaboración de la norma y por lo tanto hicieron como una especie de puntaje analizando la norma y le ponen una nota de 1 al 6. Súper bueno. Genial. Así como indicando si es que Ya, algo le faltó o no a la norma. Ya, estamos listos
ya mandamos hartas invitaciones, hartas cositas ahí para que la gente se fuera integrando en la conversación. Te doy la bienvenida, Luis, gracias por estar junto a nosotros. La verdad es que agradezco el interés de parte tuyo de poder participar con nosotros. La verdad es que hace rato yo quería conversar contigo en vivo, así que de verdad te agradezco la buena voluntad y de haber podido participar con nosotros. Para eso estamos. Y te lo agradezco también porque supe por ahí que en Sin Filtro también te invitó y le hiciste la media tapa. Le hice un filtro. Apliqué filtro. Se lo aplicaste filtro. Sí, oye, Luis, sí, dale. Te voy a dar la oportunidad para que te presentes, porque igual hay personas que te están conociendo a lo mejor recién, así que, o otras que ya te conocen, ¿cierto? Que nos hable un poquito de, bueno, tu nombre es Luis Catalán, tú tienes una plataforma en Instagram que es Oiga Profe, de ahí yo te conozco del Oiga Profe como buena profesora y saliste en el Oiga Profe y yo empecé a ver todos los videos que subes, ¿sabes? Así que te dejo en este momento para que te presentes a las personas, en qué estás de profe, no estás de profe, encontraste pega, no encontraste pega. Difícil encontrar pega siendo así, ¿eh? Y hay bastantes bots y gente contraria a mí preocupadísima por si tengo o no tengo pega. Ahí te voy a ir contando a lo largo del live. Nada, pues soy Luis Catalán, yo tengo 34 años, cumplido hace poquito, estuve cumpleaños el 5 de este mes, así que ahí tenemos ya 34. Llevo 10 años haciendo clase, hoy día, bueno, estaría aproximadamente cumpliendo ya pronto los 11 años ejerciendo esta preciosa profesión. Yo soy profe de lenguaje, en realidad estudié literatura y luego estudié la pedagogía en un programa complementario de continuidad de estudio en la Diego Portales. Y nada, pues me metí al mundo de las redes sociales porque quedé sin pega. Ahí nació el Oiga Profe, cuando estuve sin pega después del estallido social, previo a todo lo que conllevó la elección de los constituyentes. Ahí yo, digamos, abrí esta red social, partí con 1000 seguidores, me acuerdo, que eran como lo que reunía a través de mis contactos, amistades. Y nada, pues se potenció, se disparó, sobre todo cuando me metí en el tema de la política, porque no sé si ustedes alguna vez me vieron, pero yo participé en la lista del pueblo, la ex lista del pueblo, ya difunta lista del pueblo, diría yo, y iba a ser candidato constituyente justamente, pero aparecí fichado en un partido político de manera ilegítima y dentro de los plazos no pude presentar los papeles para poder hacer la anulación efectiva de ese fichaje, así que quedé fuera de las elecciones. Dado igual, de todas maneras, ahí después agradezco porque durante toda la Convención Constitucional trabajé como asesor comunicacional de Marco Arellano, que ustedes también pueden seguir en redes. Ahí hicimos un trabajo comunicacional bastante bueno, creo yo, y pucha, ahí aprendí, ese fue mi sustento durante el último año, y aprendí, pero miles de cosas ahí, y fue bastante nutritivo. Así que eso es lo que hago. Ahora estoy trabajando como profe en un colegio unas poquitas horas, y estoy participando de otros procesos de selección en otras entidades. Estoy bien contento porque se vienen cositas, como dicen, y también estoy en otro proyecto en la radio Las Condes, así que paso ahí el dato, la publicidad, todos los miércoles a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, estamos saliendo al aire con Mai Chan, Mai.chan1 se llama mi amiga, haciendo un programa misceláneo como de millennial y educativo a través de la radio Las Condes FM, que pueden escuchar en línea o pueden escuchar en la comuna en la 107.5. Así que eso es como mi vida en este momento. Genial. Súper. Yo estaba preocupada que no tenéis pega. Oye, así que están preocupados que si no tenéis pega, están medio... Es que los bots y los contrarios a cada rato así como, ay, eres tan engreído, con razón nadie te contrata. Y yo así como, qué lata tu vida que tengas que estar. O sea, yo les pongo así, yo sé que estás preocupado, yo sé que estás preocupada, pero sí tengo trabajo, así que en ningún momento te voy a pedir plata, ¿cachai? Como que ese es mi sentido. Así que eso. Ya, bien. Qué bueno, Luis, que esté en eso. Oye, y hablando un poco de la convención, y estuviste igual presente haciendo como más la parte audiovisual, ¿cierto? ¿Cómo consideras tú que fue el proceso de la convención?
¿Fue bueno, fue malo? ¿Viste algo dentro igual? Porque al final igual estuviste dentro, a lo mejor haciendo otras cosas, pero estuviste dentro igual. Yo creo que la convención cumplió el objetivo primordial, que fue el mandato popular, respecto de crear una propuesta de Carta Magna. Creo que en ese sentido la convención hizo la pega tal como se les propuso. Y no hay que olvidar que esto no era una asamblea constituyente, sino que era una convención constitucional, y no es menor, y eso tiene que ver con que la soberanía con la que la convención actuaba no era plena. Es decir, tenía soberanía en ciertas temáticas, por ejemplo, a la hora de decidir los quórums dentro de la convención, que fue una cuestión polémica en su momento, pero tenía ciertos márgenes legales bastante graves, como por ejemplo el tema de los 2/3, que también generó su problema en su momento, y obviamente no se pudo cambiar. Entonces ahí como que hubo algunos encuentros políticos, pero creo que el mandato inicial, el de proponer una Carta Magna a la sociedad chilena, se cumplió. Vi cosas, sí, vi cosas. Oye, Por ejemplo, disculpa, ¿sí? sí, me gustaría si pudieras, porque lo que acabas de decir es súper interesante, si nos pudieras hacer una diferencia más clara entre asamblea y convención constitucional. La Convención Constitucional tiene márgenes dados por el poder constituido. ¿Qué es el poder constituido? Lo que hoy administra el Estado, o sea, son los 3 poderes del Estado, tiene que ver con cómo funciona el país desde la organización como abstracta de este Estado. Y la Convención tiene reglas heredadas de ese poder constituido. La Convención es un espacio creado a partir del poder que ya existe. En otras instancias históricas, no en Chile particularmente, pero sí en otros países, la desestabilización política es tanta que se quiebra ese poder, se quiebra el poder constituido. Y a la ausencia de ese poder le suple la Asamblea Constituyente, que es como una organización autónoma que establece las reglas desde cero del país. El ejemplo más pedagógico que se nos podría ocurrir es lo que ocurrió con la Revolución Francesa, donde el pueblo se rebela frente a la monarquía, la elimina, o sea, la mata, literalmente, y luego establece los lineamientos de esta nación incipiente, lo establece abiertamente, es decir, se eligen representantes de manera abierta, no hay ningún parámetro, la gente dice yo quiero que yo voy a ir a verte, y se hace como una mega reunión de las personas. Eso es como una asamblea constituyente, que en el fondo elimina completamente el poder constituido e instaura una nueva forma de trabajo. La convención no. La convención nace desde el poder constituido, por eso existe lo que es el acuerdo por la paz, que se llama, de noviembre del 2019. En el fondo los partidos políticos dicen, ok, no damos más, no tenemos una salida, no tenemos una solución a este problema y vamos a tener que cambiar las bases del juego. Eso es como lo que dicen, ya estamos sobrepasados, no hay otra salida, esto tiene que salir políticamente, porque si no hubiera quedado las cosas. Y entonces, en estricto rigor, de las sociedades modernas no han habido ninguna asamblea constituyente, ¿sí? Sí, tengo en rigor. O sea, en rigor, así como al estilo de la Revolución Francesa, quizás no. Pero, ojo que los procesos de asamblea constituyente no siempre son positivos o tienen un buen resultado. Porque, de hecho, yo no conozco en profundidad el proceso de Venezuela, pero el cambio constitucional venezolano partió como con una convención, pero terminó siendo finalmente una asamblea constituyente porque se pasó por encima de todos los poderes del Estado. Por eso se habla mucho de que, o sea, yo entiendo por qué hay venezolanos en el fondo en nuestro país que dicen, oh, cuidado, así empezó Venezuela, y claro, pero en realidad hay que guardar proporciones, porque Chávez no era un civil cualquiera, era un militar, tenía el apoyo de las bases militares, entonces no es para nada comparable. En rigor, no creo que haya un proceso de asamblea constituyente como el que cité. Yo creo Tampoco que no. En Ecuador ni Bolivia. No, porque ahí tampoco se pasó por encima no fue como que se desaparecieran los poderes del Estado, sino que más bien se hizo un trabajo interno. Perfecto. Ahora, muchas gracias. Sí, claro. Por aclarar esa... Sí, es que hay que recordarlo. Eso surgió así apenas anunciado el tema de
proponer una nueva constitución. Eso fue lo primero que surgió. Y voy a decirlo en términos de, digamos, en que la gente lo pueda entender. Lo que se denominó los ultras de izquierda querían efectivamente una asamblea constituyente en este estilo, y fueron los primeros en oponerse al proceso de la convención constitucional. Entonces, bueno recordarlo, ¿no? Porque igual fue una pugna y hasta el día de hoy hay muchos que dicen, bueno, quedémonos con esto y después ya vamos a poder tener nuestra asamblea constituyente de verdad, ¿no? Claro. Ahora, hay algo que quiero precisar, sí, es que Chile tiene una tradición política, bueno, en muchas cosas se parece al resto de los países latinoamericanos, pero pareciera ser que Chile tiene una forma de conducir su política interna un poco más, voy a sonar un poco extraño, pero más coherente quizás, como que somos un país que en el fondo tiende a respetar esos acuerdos políticos, salvo que una posición, porque tú, por ejemplo, acabas de utilizar la posición, el término ultrón, salvo que una de las posiciones se radicalice. Te doy, por ejemplo, la sociedad del año 70, 73, donde se radicaliza, se polariza la situación, pero además un grupo de ultraderecha se toma el poder mediante las armas. Salvo que pase ese tipo de cosas, en general Chile tiene una forma de actuar frente a la política bastante conducida. No es tan de la tradición de que la gente se rebele y aquí No imponemos es tan otro estado. rebelde. No funciona, claro, no es así la tradición chilena. Vale. De hecho, es interesante lo que dice Abogada del Pueblo, de que en Chile ninguna constitución ha nacido si no ha sido desde las revueltas o los temas de sangre. De hecho, todas las constituciones anteriores a la propuesta actual, todas han sido impuestas mediante las armas. Entonces tampoco es que, qué bonita la constitución del 25, que al pueblo un día se le ocurrió hacer la constitución del 25. No funciona así. Lo decíamos ayer, de hecho, que esta es la primera vez que Chile, desde su origen, se va a dar una constitución a sí mismo, nacido, digamos, desde la ciudadanía. Totalmente. Sí. Exacto. Ya. Vamos con otras preguntas. Hablando de Sin Filtro, ¿verdad? Y que te pregunté eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Bueno, igual pusiste ahí en tus comentarios, ¿cierto? Que no querías participar de Sin Filtro porque para ti era un programa vergonzoso, más que nada. ¿Te invitaron? ¿Qué pasó ahí que no quisiste participar? O sea, más que de lo que pusiste, en realidad. Sí, mira, en realidad como que no es algo que a mí me dé mucha relevancia. Yo recibí esa invitación un lunes, pero como yo no los sigo, a mí me llegan esas invitaciones como en la bandeja de no deseados del Instagram. Pero a mí me llegan muchos mensajes en esa bandeja, entonces yo la verdad de repente reviso por si hay algo importante. Y me di cuenta el mismo miércoles, que se supone que me habían invitado para ese mismo miércoles yo me di cuenta del mensaje. Y primero no me gustó la manera en la que se dirigieron, así que de hecho yo lo posteé tal cual. Como, oye, ¿sabéis que la gente que nos ve nos está pidiendo que te invitemos? ¿Tenéis tiempo el miércoles? No sé, fue como extraña esa forma de invitación. Y hace rato que hay mucha gente, no mucha, pero habían comentarios que me decían así como, usted debería estar en el programa, pero es que no, a mí en lo personal no me gustan esos espacios tóxicos de la tele. O sea, no me parecen adecuados. Yo creo que está bien. Sorry, estamos en los 2000, esos de los 90. Claro, exactamente. O sea, estamos ya, bueno, 2022. Mira, voy a decir algo súper personal. Yo entiendo que la pandemia, el aislamiento y este proceso tan estresante en el que estamos, nos vuelve a personas que caen en la megalomanía. Estamos como añorando épocas pasadas. Pero ese programa, sinceramente, o sea, ese formato de discusión de cabros chicos, no. Ya fue en los 90, funcionó, quizás le ayudó a liberar energía a un montón de personas en esa época, pero actualmente, sorry. Sí, mira, ¿sabes qué? Yo creo que ni los cabros chicos son así, ¿eh? Yo creo que los niños son mucho más empáticos a la hora de plantear sus posiciones. Bueno, ahí Nacha dice, vi el programa del Mega y era pésimo. Está hablando del Mega también, lo mismo. Exactamente lo mismo. Además, mira,
estos programas de televisión tipo morbo de la discusión, la tele debiera tener tres pilares fundamentales a la hora de construir contenido. Uno de ellos es la educación, el segundo es la información y el tercero es el entretenimiento. Esa teoría de la posición que ocupa la televisión como un cuarto poder incluso, es una cuestión que tiene larga data, desde el siglo XIX, cuando se inventan los primeros medios de comunicación, sobre todo los medios masivos de comunicación, se planteó que había que tener una ética con respecto a la información que uno entregaba a la población. Y resulta que programas como Sin Filtro, desde mi perspectiva, son todo lo contrario a ese nivel ético. Yo no condeno que se le dé espacio a posturas como la del rechazo, que yo no comparto para nada y que hasta ahora no he conocido, más allá de un cuco constante, no he conocido a alguien que defienda bien su postura. Pero eso no es mi crítica es el morbo con el que se juega. Además, estos programas no tienen la función de educar a la gente. Lo que hacen ellos es lanzar cuñas que luego se recortan y se suben a las redes sociales para viralizar, primero, desinformación, segundo, estupidez, porque cuando salió este tipo del TikToker diciéndole al Víctor Chanfró que Víctor Chanfró puede tener sus bemoles, no fue un aporte eso, fue como, tú, tal por cual, encima de toda la generación. Loco, ¿cuál es tu aporte al final? No, eso lo podría haber dicho cualquier persona mientras pela cebolla, pero ¿cuál es tu aporte en la televisión? Yo quiero agregar algo, y es mi obsesión personal en este momento, y debo de reconocerlo, pero es mi obsesión. El fanatismo político-religioso, ya, científicamente está comprobado que es imposible debatir con ellos, y es más, debatir con un fanático es como darle alimento, es como alimentarlo. Sí, totalmente. Entonces, el formato de ese programa es precisamente alimentar al fanatismo político-religioso. Y no lo estoy hablando desde una perspectiva así como de prejuicio, estoy siendo súper responsable. Las neurociencias han demostrado que los circuitos de dopamina, que a todos nos interesa mantener en funcionamiento, en el caso de los fanáticos, está dado por el debate, en donde ellos sienten que hablar y expulsar todo lo que hay en su cerebro, ya es ganar. Claro, es ganar, y ya con eso ellos se sienten ya, dan todo por hecho, así como que ya, esto era lo que quería, estoy súper bien, lo he hecho súper bien, y es por eso que a uno, vamos a decirlo así, al resto de la normalidad de la ciudadanía, le parece tan raro esto de que solo escupan, ¿no? De que solo vomiten lo que tienen en su cerebro sin ningún previo filtro, por decirlo así. Entonces el programa en realidad lo único que está haciendo es alentar al fanatismo político-religioso del país. Sí, o sea, del país, bueno, digamos, de quienes los ven en realidad, para no ser tan exagerado. Y eso es lo otro, que creo que hay una falsa ilusión de rating. Hasta hace unos años atrás, antes de la pandemia, el canal más visto de la televisión chilena era el Mega, y el canal más visto del TV Cable era el Cartoon Network. Yo, aunque crea que con la pandemia la gente ve un poco más de tele, en realidad esos programas deben tener un rating muy marginal en función de la gente que está viendo activamente tele. Entonces, vuelvo al punto anterior, no es un programa para enseñar en vivo, sino que es un reciclado de material para las redes sociales después de cada uno. Entonces, no me parecía, y la verdad, chiquillos, así como para no darle más tribuna a ese programa que no me interesa, sí. No, es una decisión personal, al final no es algo que me llame la atención. Hubo gente, me dio mucha risa porque hubo gente como fanática de este programa que me ponía el emoji de gallina. Y yo lo único que hacía era acordarme como de Volver al Futuro, porque qué tóxica esa mentalidad, que es muy mediocre por lo demás, de que como la persona decide soberanamente no ir a un espacio como ese, dando razones incluso de salud mental, porque para mí sería tremendamente desgastante, esta gente se siente con la patudez de como tratar de menoscabar, no sé si me quisieron ofender la masculinidad, no sé cuál será su conexión neuronal, pero es realmente triste, o sea, es como, córtenla.
Ah, y les puedo dar un dato, sí, un adelanto de algo, sí, que me van a ver en otro programa. Porque Ya, sí, démosle, Vamos, démosle. vamos, vamos. me invitaron en otro lado y ahí sí que les acepté. Fue muy, muy injusto con... Me mandaron los mensajes como casi al mismo tiempo. No lo he dicho todavía públicamente, pero me invitaron del matinal de Los que Sobran, así que ahí voy a aparecer el lunes. Buena. ¿Sí? Bien, Oye, excelente. alguien dice aquí que latero los tres, aún no lo escucho hablar nada interesante. Angie, Ah, ahora vamos a hablar. pero planteamos tú el No, tema. bueno, también si quieres, pero mira, ahora nos ponemos, que recién estamos entrando, ¿cierto? Conociéndonos, conversando sobre los contextos actuales, porque siempre el programa yo lo comienzo de esa forma, para luego ya meternos a lo que nos compete hoy en día, que es sobre la Constitución o la propuesta constitucional. Y justamente como tú eres profesor, yo soy profesora y Isaac le encanta la educación también, entonces hoy día vamos a hablar específicamente sobre la educación, ¿ya? Y mira, yo traigo aquí algunos pedacitos de la Constitución actual de 1980, para precisar, ¿ya? Donde en el el capítulo 3, artículo 19, y numeral o inciso 10 se le dice, ¿ya? Se reconoce la educación como tal, ¿ya? Como un derecho a la educación, ¿cierto? Ahí habla obviamente otra implicancia sobre los padres, la educación parvularia, la básica y otras aclaraciones que se han ido dando también durante el tiempo, porque se fue reformando esto. Y luego en el inciso 11 se habla sobre la libertad de enseñanza. Te la voy a leer como dice. Dice, la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Y acá es justamente en donde se trató de hacer este cambio, ¿cierto? Producto de las manifestaciones que todos conocemos, ¿cierto? De los pingüinos, las manifestaciones históricas que han habido durante todo este tiempo, ¿cierto? Lo sucedido con la educación. Porque la libertad de enseñanza que se habla acá es la libertad de, al final, de poder lucrar con la enseñanza. ¿Ya? Ahora, en el artículo 41 de esta propuesta constitucional actual, que bueno, que estamos, ¿cierto?, entre la prueba y el rechazo, se dice en el inciso 1, se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. No habla nada más de la libertad de enseñanza. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué tipo de libertad de enseñanza se habla en esta propuesta constitucional que sea distinta a la libertad de enseñanza de esta actual Constitución de 1980? Primero quiero partir haciendo una precisión. La Constitución actual no establece los parámetros sobre los cuales se desarrolla el derecho a la educación. Si bien el numeral 10 que tú citaste dice el derecho a la educación, en ninguno de los incisos establece qué derecho hay sobre la educación. No está claro, de hecho no sale escrito si es el acceso, si es el ejercicio, si es el usufructo, no sale nada. Tampoco dice, nos da, esto es bien interesante porque nos da parámetros de un funcionamiento sistémico de la educación formal. Aquí voy a hacer una pequeña digresión. La educación se da en tres espacios en la sociedad. Se da de manera formal a través de instituciones reconocidas por el Estado que te conducen a un grado académico, la parvularia, la básica, la media y la superior. Está la educación no formal, que se relaciona más bien con las capacitaciones laborales, académicas, que no conducen a grados académicos nuevos. Básicamente las capacitaciones de tipo laboral son las que caben en esa clasificación. Y está la educación informal, que es todo lo que yo aprendo de la mera coexistencia en una sociedad con demás personas. Entonces, son las costumbres, son los credos, tiene que ver con lo que yo vivo en mi familia, etc. La actual Constitución no define nada respecto de cómo funciona la educación en el país.
Y eso tiene que ver con que el concepto que guarda la Constitución del 80 es que la educación es un bien de consumo. No lo dice explícitamente, pero justo del artículo que tú hablas de la libertad de enseñanza, se extrae que es un servicio como cualquier otro. O sea, es como dar una película en el cine, vender un detergente, si yo te hago la manicure, está en ese nivel, digamos, al entendimiento constitucional, está al nivel de que es un servicio más dentro de todo lo que se te da. Entonces, eso quería precisar. Segundo, la actual Constitución concibe la libertad de enseñanza no desde la plena libertad del ejercicio docente, por ejemplo, a los docentes ni siquiera los considera, sino que lo entiende solo como la libertad de ejercer el emprendimiento para dar este servicio. Y eso lo dice en el numeral 11, que dice que es el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. También la actual Constitución dice que la libertad de enseñanza, ojo con esto porque es importante, no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Entonces te está diciendo que la libertad de enseñanza no tiene límites, o sea, esto es cualquier cosa, salvo aquellas que vayan en contra de estos 4 ordenamientos o mandatos específicos. Y nada más, no hay un marco más establecido, por eso, al ser tan general y tan poco específico, se da el paso a entender la libertad de enseñanza como esta cosa de la propiedad sobre el servicio. Y el último artículo de la actual Constitución que tiene relación con esto es la libertad de los padres de tener el derecho preferente de elegir la educación de los hijos. Personalmente, esto no es algo legal, esto es personal. Creo que es nefasto ese principio fundamental de la educación, porque primero es entender la infancia y la adolescencia como desde el punto de vista adultocentrista y paternalista. ¿Qué quiere decir esto? La Constitución declara que los padres son las únicas personas habilitadas para decidir sobre la educación de una persona. Y eso, aunque haya muchas personas que no lo logren captar, es un atentado al desarrollo social, porque sus hijos, señoras y señores, no son entes separados de la sociedad, están dentro de esto. ¿Le guste o no le guste? Bueno, está dentro de una sociedad. Y entender a su hijo como su propiedad, porque esta Constitución la actual tiene un problema con la propiedad privada, entenderlo como su propiedad es nefasto para la sociedad. No puede ser que usted entienda que su hijo es como un soldadito al que yo le enseño mis reglas y si yo te digo que es así, debajo de mi techo, esas tonteras que se le ocurre a los boomers, chao, nefasto para la educación. La diferencia con la actual es que la libertad de educación ya no se entiende como parte de la propiedad sobre el servicio. De hecho, lo define en el inciso 2 del artículo 41 que tú citaste y dice, la libertad de enseñanza, comprende la libertad de madres, padres, apoderadas, apoderados y tutores legales, algo que en la actual no existe, a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo. Hasta ahí pareciera que es lo mismo. Pero dice, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. ¿Cuál es la diferencia entonces? Hay otros articulados antes del derecho a la educación en la propuesta que reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Esto sonará muy comunista en las cabezas de las personas, todo lo que se quiera, pero desde el año 91, Chile suscribió el Tratado Internacional de Derechos del Niño, que ya reconocía a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y seres pensantes. Y el Tratado de Derechos Humanos, que data más o menos de los años 40, también reconocía la especial protección a la infancia y la adolescencia. O sea, Chile no es que la actual Constitución protegiera mejor el derecho de los padres a educar, sino que estaba inventando algo que no se ve en prácticamente ningún país del mundo, que es concebir a los niños y niñas como personas no pensantes. La propuesta constitucional, por el contrario, reconoce ese tránsito de la persona. ¿Por qué? Tal como dije antes, un estudiante, un niño, una niña, un adolescente, no es una persona aislada de la sociedad. Y yo debo procurar como adulto tutor darle las herramientas para su plena autonomía cuando adulto. La persona a los 18 años no es que uno haga así, ya sabe votar, ya sabe hacer todo lo que... No,
el ejercicio ciudadano es algo que yo debo educar desde la más temprana infancia. ¿Me explico? Entonces, esa es la gran diferencia entre una constitución y otra sobre el concepto de libertad de enseñanza. Exacto. Bien, Perfecto. qué bueno. Excelente Perfecto. explicación. Sí. Ahí, profe Datos dijo excelente explicación. Por ahí Claudia dice bravo. Ya, así que bien. Isaac, ¿algo que decir? Ah, mira, esperen. No, Alguien escribió aquí, dice solamente quería... asamblea, ¿Qué dice? leo Distrito ya. 8. Sí, Sí, dale. así es, todo UNICEF. Lo que pasa es que los tribunales interpretaban que la ley CPR La estaban por Constitución sobre Política de la República. el tratado internacional. Ahora quedaron con rango constitucional y Sí. solo Sí, no, reforzar eso que nos acaba de decir el profe, porque finalmente hay gente que aún entendiendo el concepto de la Convención de los Derechos del Niño, lo ven como una especie de declaración buena onda, como, wow, los niños fueron tomados en cuenta. Y no, o sea, son los derechos humanos de los niños, si quisiéramos decirlo más plenamente, son los derechos de los niños y la autonomía progresiva, que yo creo que es un tema que se está peleando fuertemente, va a ser uno de los, y es uno de los, digamos, es uno de los eslabones para poder comprender bien todo lo que tiene que ver con la educación y que se está dando digamos, la pelea y se está dando la batalla en ese aspecto, en ese punto, porque efectivamente gran parte de quienes rechazan la libertad de educación y argumentan que los padres tienen derecho sobre la educación de sus hijos, bueno, en el fondo lo que quieren es restringir, es cierto, la autonomía progresiva de los niños y hacerse cargo, digamos, hacerse cargo un poco de mantener vamos a decirlo así, esta burbuja ideológica en la que muchos habitan, ¿no? Finalmente el tema de la desigualdad en Chile y la reproducción ideológica de la ultraderecha tiene que ver con esto, porque la única manera de poder frenar la reproducción de estas ideas nefastas, por decirlo así, es que ellos mantengan el control aplastado de la educación, en donde nadie pueda decir nada sin que a ellos les parezca o no les parezca bien, digamos así, ¿no? Lo que pasa es que ahí, como te digo, hay una idea de propiedad privada sobre los hijos e hijas que yo no comparto al menos y que ningún derecho internacional lo concede. A los papás, quizá, yo los entiendo en todo caso, yo empatizo con ellos porque yo que no soy papá, me imagino que tener un hijo debe ser una cuestión de casi desesperación máxima de protección, como que tu instinto te dice tengo que proteger a mi hijo de todos los males del mundo. Y este mundo está bastante tóxico, entonces obviamente yo empatizo con las personas que dicen, oye, aquí el Estado le va a meter cosas en la cabeza a mi hijo, yo no voy a tener protección sobre él, pero eso no es así. Esto se refiere específicamente a reconocer que los papás no tienen derechos sobre sus hijos, sino que tienen deberes sobre ellos, y ese deber va de la mano con que sus hijos e hijas aprendan a ejercer sus derechos de manera autónoma. Entonces, el derecho no es que el papá tenga derechos sobre su hijo, sino que los derechos de su hijo recaen en un deber de ese padre. Entonces, a la gente como que se le confunde un poco ahí el mote, con justa razón, pero por ejemplo, el derecho de educación de tu hijo, que es inalienable, intransable, es irrenunciable, no es un derecho que tú puedas ejercer, sino que es un derecho que tú como papá tienes que tutelar que sea ejercido por tu hijo. Entonces, eso es lo que plantea la nueva Constitución, entender al papá como un tutor, no como dueño de los derechos del niño, sino como el obligado a que su hijo aprenda a ejercer sus derechos. Exacto. Oye, disculpa Dani, para ponerlo en un contexto súper concreto, esta no fue una normativa, pero fue un documento que emanó del Ministerio de Educación a propósito de los niños trans y que fue un tema bien álgido en algún punto, en donde hubieron comunidades que rechazaron incluir la realidad trans en algunos de sus alumnos,
y no recuerdo bien de dónde salió, de dónde se emanó ese documento, pero básicamente creo que ese es el mejor ejemplo para poner de manifiesto el tema de la libertad de educación versus el derecho preferencial de los padres versus el derecho de los niños. Si a una institución pública o privada se le ocurriera decir de que la transexualidad es una enfermedad y por lo tanto se le negara a un niño el hecho de poder acceder a ella, como niño trans. Pero, ¿cuál es tu pregunta? Esa, es más que pregunta es el ejemplo, ¿no? Ahí Pero es mira, donde vemos efectivamente, por un lado, el Estado tiene que claro, resguardar los derechos de ese niño. claro. Es que estaba pensando justamente, ya que aquí hay una pregunta que Sí, anclaron de que ayer de Pinkenson. la fijé justamente por lo mismo, porque, bueno, ahí Arliet dice, Oli, hoy es el día de la visibilidad no binaria. ¿Conocen el tema? ¿Por qué creen ustedes que no se agregó a la Constitución? Lo Y que pasa hablando es de que, eso mismo, yo quería hacer acá un hincapié, que en el artículo 35, cuando se habla de los fines, incluso pone límites y principios, porque es lo que estaba hablando tú justamente, Luis, se habla que tiene que tener un carácter no sexista y se desarrolla de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística. Yo creo que va por ahí el tema un poco de lo que Isaac está hablando y justamente la pregunta que ahí fijé de arriba. yo creo que no se relaciona mucho con ese inciso, estimada, porque ese inciso se refiere, cuando dice educación no sexista, se refiere a no reproducir los patrones de sesgos de sexo. Cuando, por ejemplo, tú, por ejemplo, hace poco leí un texto de tercero medio donde hablaba de mujeres en el área de la matemática que no han sido reconocidas plenamente. Entonces, la educación sexista es aquella que conduce la educación en función de ciertos roles entendidos socialmente, como ciertas carreras hacia mujeres y ciertas carreras hacia hombres. De hecho, al año 2018, el 90 y algo por ciento de la matrícula en áreas como computación es ocupada plenamente por hombres, versus el área de la salud, que es ocupada más o menos en un 80-70% por mujeres. Y eso es sexista, porque se supone que la mujer sirve para cuidar y el hombre para inventar. Y eso es una cuestión a todas luces sexista. La visibilidad binaria, no binaria, que decía el compañero acá, tiene que ver más bien con la identidad de género. Y si bien se entrecruzan los temas, este derecho está reconocido, respondiéndole a esta persona, ese derecho está reconocido en el artículo 64 de la nueva Constitución. La actual, olvídate, no sale nada. Ahí no existe. En la nueva, en la propuesta, sí aparece el concepto no de no binaria, porque obviamente no podemos estar estableciendo los parámetros de identidad de género, pero dice, toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas. Entonces, en ese articulado, el artículo 64, bueno, después viene cómo se debe ejercer ese derecho, etcétera. Exactamente. Queda amparado la visibilidad no solo no binaria, sino que también estaría, como dijo Isaac, el tema trans, que ya no se habla ni de transgénero ni de transexual, me lo enseñaron hace poco, solo trans, pero también el resto de la comunidad LGBTIQA+, porque también tenemos que entender que como es un tema, comillas, nuevo, no está delimitado al 100% cuáles son las identidades de género. Entonces es un tema a desarrollar. Eso respondiendo a la amiga. Bueno, ahí Profe Datos también escribe el artículo 40, que dice, toda persona tiene, perdón, tiene derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado. Hablando de eso mismo que ahí justamente colocan en el artículo 40, Profe Datos, ¿tú consideras importante este artículo pensando en la actualidad, en la educación actual que hoy tenemos, pensando incluso en los niños pandémicos
que llegaron, ¿cierto?, desde sus casas a insertarse en esta forma más presencial, de 2 años, estando en online, ¿cierto? Pensando en todo eso, este artículo justamente que habla de las diversidades, ¿lo consideras importante? O sea, yo considero importante todo el entramado de acciones que tiene que ver con derechos reconocidos en la nueva Constitución son igual de importantes para mí al menos. Y el derecho a la educación sexual integral es una cuestión que excede los límites del propio articulado. O sea, una cosa bien importante que la gente tiene que entender es que la posición en la que cada artículo está no es al azar. No es que los convencionales metieran los artículos y dijeran, ya, el 40 salió sexualidad, el 41 no. Tiene que ver con que cada artículo funciona, entre comillas, como paraguas del artículo siguiente. Entonces, cuando a mí me dicen en el artículo 40 que yo tengo derecho a la educación integral sexual, y luego me habla de la libertad de enseñanza, significa que la libertad de enseñanza, en términos bien particulares, tiene el límite del derecho anterior. O sea, si bien yo puedo elegir la educación de mis hijos, y esto lo voy a decir tal cual porque así se entiende el articulado, que eso es lo que aparece en el artículo 41, mi decisión del tipo de educación que recibe mi hijo no puede condicionar el derecho que él tiene para recibir educación sexual integral. Ahora, yo he escuchado muchas burradas sobre la educación sexual integral, muchas burradas, desde que quieren legalizar la pedofilia hasta que quieren enseñarle la autocomplacencia a los niños de kinder. Nada más alejado de la realidad y también que en el fondo habla de unas mentes, perdón por lo que voy a decir, pero no sé si mente el concepto, pero son personas con valores realmente trastocados, ¿ah? Porque no, en ningún país del mundo es legal la pedofilia, en ningún país del mundo se está abogando por defenderla ni nada por el estilo. Y por otro lado, la evidencia internacional, sobre todo en países nórdicos, a pesar de que la gente dice, ya, se están comparando con los nórdicos, bueno, pero aguántese porque somos tan retrógrados que en Latinoamérica no hay evidencia de esto, pero en los países donde hay educación sexual integral, en España también, se ha logrado disminuir la incidencia de los abusos sexuales a temprana edad. Porque yo sé que esto le incomoda un poco a la familia, pero la mayoría de los abusos sexuales ocurren en el círculo de confianza de la familia, ¿ya? Entonces, entiéndanlo de una vez, la gran mayoría de los abusos sexuales contra menores de edad, concepto que también está obsoleto, no ocurre ni en la escuela, ni en ¿cómo se llama? En el furgón, o sea, ocurren, pero no son la gran mayoría ocurren en el círculo de confianza de la familia. Por eso, este artículo es tan esencial y tan importante. Y última cosa, que aquí es donde nos sale todo el conservadurismo nacional, el artículo 40 establece recibir la educación sexual integral reconociendo el disfrute pleno. Y aquí es donde las señoras, los caballeros más conservadores se espantan. Y pucha, yo lo lamento, pero si usted, amigo o amiga, que le espanta el tema del goce, va a un psicólogo o a un psiquiatra o a una psicóloga o una psiquiatra cualquiera, va a entender que la sexualidad implica esta dimensión. ¿Ya? Ahora, no estamos diciendo que el niño en kinder va a aprender a realizar actos de coito u otro tema relacionado con la sexualidad genital, sino que más bien tiene que ver con cómo el niño es capaz de percibir sus sensaciones y de cómo también hablar de su propia emocionalidad, porque la gente también se olvida, sexualidad no es igual a genitalidad. Y yo sé que hay mucha gente que anda pensando en penes y vulvas todo el día, pero no es eso solamente sexualidad. Sexualidad también es las relaciones afectivas que yo tengo con la gente, y por eso es importante este tema. Sí, recordar también ahí que así como está acá, está precisamente siempre recordándonos la autonomía progresiva. Totalmente. De los niños. Es decir, un niño tiene que, su tutor, su padre, el que esté a cargo, tiene que tomar conciencia de que un niño necesita ser educado, pero de acuerdo a su autonomía progresiva, es decir, a su estado de conciencia, por llamarlo de alguna manera también, en el que el niño los contenidos se adecuan a ese estadio de su desarrollo. O sea, no es llegar y hacer cualquier tontera. No, para nada. Y muy por el contrario, yo creo que como co-criador de varios de mis sobrinos y qué sé yo, ahijados, estoy súper consciente de que eso tiene que ver también con que
a los adultos se les exige fuertemente hacerse consciente de sus propias taras, de sus propios rollos. Porque Totalmente. tiene el desarrollo de un niño nos enfrenta siempre a nuestras propias taras. ¿A qué tipo de prejuicio, de condicionamiento nosotros lo estamos sometiendo producto de cosas que nosotros no hemos enfrentado y no nos hemos hecho cargo de nosotros? Entonces, Exactamente. por eso es que está ahí la autonomía progresiva como una estaca, como una brújula que dirige todo lo que es el ESI, hablando de educación sexual integral, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí fijé también un comentario de que ahí Profe Dato está también atento a lo que estamos hablando. Dice, es importante aclarar que los PI de los establecimientos no están por sobre la norma en términos prácticos. Si el proyecto cierto educacional es conservador, no puede estar por sobre la implementación de la política. Oye, eso es súper importante porque Chile es un país que se caracteriza por hacer en muchas esferas, tanto políticas públicas como privadas, de hacer la pega mal. Y yo he tenido encontrones, no encontrones personales, pero sí le he tratado de tirar la oreja a la Superintendencia de Educación varias veces. De hecho, me contactó una vez una persona como para poner así como, ya, tranquilo, ya sabemos que no se está haciendo la pega. Porque en Chile existe un fenómeno súper irrisorio a nivel jurídico, y es que los colegios tienden a hacer lo que quieren por sobre las leyes vigentes. Voy a dar varios ejemplos muy cortitos. Uno de ellos es que el decreto 67 del Ministerio de Educación establece explícitamente que la asignatura de consejo de curso y de religión, así como también de orientación, no pueden incidir en el promedio aritmético de los niños ni afectar su promoción. Y yo todavía conozco colegios que canjean el MB o el B de religión y lo pasan a una nota a historia. Por favor, dejen de hacer esa tontera si no tiene por qué incidir en el promedio de una persona un credo. ¿Ya? Primera cosa que me carga. Segundo ejemplo donde se ve este tema es en los manuales de convivencia respecto de los códigos de vestimenta y de presentación personal. Yo hace un tiempo atrás me viralizó un video donde yo hablaba de que el uniforme tradicional, este de niño-niña, no presenta ventajas por sobre el uso, por ejemplo, de un buzo unisex. Y al parecer, la poca evidencia que hay demuestra que el uso de un buzo unisex incluso beneficia a las mujeres y a otros grupos dentro de los establecimientos en el libre ejercicio del juego y del deporte. Entonces, es increíble cómo los colegios se amparan justamente en esta cosa de la libertad de enseñanza que establece la Constitución y el entramado legal para hacer cosas fuera de norma. Yo lo encuentro horrible. Deberíamos de parar de hacer eso. Muy bien. Oye, hablando un poco de eso igual, bueno, antiguamente existía la filosofía, no sé quién, a mí me hicieron filosofía, no sé, yo creo que a ustedes también alcanzan a hacer filosofía, ¿cierto? Y así se han ido delimitando incluso algunas asignaturas como historia, ahora ya hay menos horas, educación física, arte, música, para qué decir, ¿cierto? Y parte de esta propuesta constitucional tiene que ver un poco con eso, que en el artículo 36, que bueno, que ahí habla un poco sobre el lucro, ¿cierto? Que fortalece lo público, y entre eso, en el inciso 4 dice, el Sistema Nacional de Educación promueve la diversidad de saberes artísticos, ecológicos, culturales y filosóficos que conviven en el país. Y la verdad, a mí me pareció, la verdad, demasiado importante, porque eso quiere decir que fácilmente podría volver la filosofía, podría haber más horas artísticas, etcétera. Bueno, eso va a depender del cierto de cada establecimiento. Pero aparte de eso, también habla en el 5 de la Constitución, reconoce la autonomía de los pueblos y naciones indígenas para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones de conformidad con sus costumbres y cultura. Y acá es donde surge, ¿cierto?, ahí las personas que tienen un problema un poco con los pueblos indígenas, de que cómo los pueblos indígenas van a tener su propio colegio, ¿cierto? Y se escandalizan un poco ahí, siendo que
en la actualidad existe la escuela italiana, la Alianza Francesa y otras escuelas más. ¿Qué consideras tú de esos dos puntos, Luis, que nos puede aportar un poco? Primero, el artículo que tú citas, el 36 en su inciso 4, abre la posibilidad plena, porque la actual Constitución tampoco lo hace así, abre la posibilidad de reconocer otros métodos y metodologías de enseñanza. Y esto quiero dejarlo súper enfático y súper marcado. En Chile existen colegios no tradicionales. De hecho, yo trabajo en un colegio no tradicional que le presta servicios a niños y niñas deportistas de alto rendimiento y artistas, que ningún colegio en Chile que sea formal, entre comillas, tiene la flexibilidad horaria, por ejemplo, para estos niños. Entonces tienen que estarse saliendo del sistema y proveéndose con un establecimiento privado. Y también existen los colegios Waldorf, existen los colegios Montessori, existen los colegios de otras características que no son reconocidos por el Estado. Y eso pasa en la actualidad. Cuando no es reconocido por el Estado, muchas veces pasa que esos niños y niñas tienen que estarse sometiendo a exámenes libres o a convalidaciones del Ministerio de Educación para reconocer que están pasando por un proceso formal educativo. Entonces, ese inciso 4, más que, obviamente, yo estoy de acuerdo con que promueve un poco la actualización curricular, pero también va de la mano de reconocer otros tipos de enseñanza que hoy ya existen y que no tienen, digamos, cabida en las discusiones a nivel legal. Hay que recordar que mucho de lo que la Constitución mandate no es automático, sino que tiene que tener una bajada a través de la ley. Por eso la gente ahora tiene que empezar, ya que no lo han hecho en mucho tiempo, tiene que empezar a ver bien por quién va a votar en los próximos años para el Congreso y eventualmente la representación de las regiones, porque esas personas son las encargadas de hacer las bajadas legales de estos artículos. Sobre el inciso 5, que habla sobre la autonomía de los pueblos y naciones indígenas, también viene a reconocer algo que no ha existido en Chile, no por lo menos formalmente, que tiene que ver con las escuelas indígenas. Y tú citaste el ejemplo, pero mejor para anular esa xenofobia o autofobia indígena respecto de los colegios de las distintas naciones. Cuando uno dice, acá lo voy a leer textual, dice, la Constitución reconoce la autonomía de los pueblos y naciones indígenas, que en otro articulado los define, Cahuéscar, Rapanui, Mapuche, Diaguita, etc., para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones. Ojo con eso, no es que ellos enseñen lo que quieran, sino que ellos pueden gestionar establecimientos e instituciones de educación. ¿Ya? Y ahí cabe muy bien el ejemplo que tuviste, como la escuela italiana, la Alianza Francesa, las escuelas inglesas que enseñan la cultura de Inglaterra y los tienen cantando el himno. No me parece mal, pero lo sube al mismo rango en el fondo, le da el mismo rango constitucional. Y lo otro, dice acá, de conformidad a sus costumbres y cultura, obviamente, o sea, la escuela mapuche no va a ser igual a la escuela Rapanui, respetando los fines y principios de la educación. ¿Cuáles son esos fines y principios de la educación? Lo que estábamos hablando delante. Educación sexual integral, libertad de pensamiento, libertad de cátedra, bla, 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 pluralismo, etc. Entonces, nuevamente, no es que, porque me carga esa caricatura que se hace como del mapuche abriendo la escuela y enseñando solo mapudungún. No, los mapuches son mucho más que solo un idioma, por si acaso. Entonces tiene que ver con eso. Y además, también dice, dentro de los marcos del Sistema Nacional de Educación establecidos por la ley. O sea, me está diciendo que un colegio puede ser mapuche, puede ser diaguita, puede ser aymara, puede ser rapanui, pero tiene que cumplir con los fines y principios de la educación y debe estar dentro de los marcos del Sistema Nacional, o sea, tiene que estar reconocido por el Estado. Por lo tanto, yo no sé cuál es el otro argumento que sacarán como para impedir esto, pero me parece súper positivo que los pueblos, naciones indígenas tengan esa posibilidad y no sea algo como de artesanía, como de que, ay, mira qué lindo un colegio que enseña mapuzungún. No, sino que sea algo más como de tomarse en serio la cultura de estos pueblos, naciones indígenas. Ah, y ojo, que esto no es concederle, que también la gente apestosa empieza, esto no es concederle más derechos a los pueblos indígenas, es reconocer que tienen el mismo derecho
que las escuelas italianas, que las escuelas francesas, que las escuelas inglesas y que las escuelas chilenas. Así que tampoco salgan, para que no salgan ahí como, pero es que ahora pueden hacer lo que quieran. No, ahí está Bueno, establecido explícitamente. perfecto. Ya estamos ahí casi en la hora. No sé, Isaac, si tiene alguna otra duda o alguien que nos esté mirando por ahí. Y Oye, pero esto pasó demasiado rápido. Sí, sí, que se nos va la hora volando. Oye, Oye, pero mira, pero una de las cosas que a mí me pareció pero espectacular siendo profesor, y yo creo que acá los profesores, los asistentes de la educación deberían estar pero saltando a lo cool. mejor en un pie, así, contentos, que en el artículo 43 se nos reconoce como un rol fundamental los profesores, profesoras y profesores, y los educadores, educadoras y la asistente de la educación. Qué mejor. Entonces yo creo que ahí, Sí, oye, y no ojo sé. que la gente a lo mejor no sabe, pero según la ley 19.000 y tanto, no me acuerdo ahora, asistentes de la educación no solo son las técnicos en párvulo o asistentes de aula. Hay 4 categorías de asistentes de la educación en Uh-huh. la legislación vigente. Los administrativos, que son inspectores de patio, secretarias, lo que se, bueno, secretaria en realidad es técnico. Todo lo que tenga que ver con servicios no reconocidos por un título técnico profesional. Están los asistentes técnicos, que ahí estaría la secretaria computacional, el contador, o contadora, qué sé yo, prevencionista en riesgo. Tenemos los asistentes profesionales, que podría ser eventualmente una enfermera, podría ser un ingeniero en prevención de riesgo, ingeniero en lo que sea. Y tenemos los asistentes auxiliares, que ahí entrarían los servicios menores de cuidado, aseo, el rondín, el guardia. Entonces, cuando la Constitución reconoce el rol fundamental de profesores, profesoras, educadoras de párvulo y asistentes de la educación, lo que está haciendo es reconocer a la comunidad educativa completa como un todo. Y con esto quiero dejar súper claro un tema. La actual Constitución no articula el sistema educativo. ¿Se han dado cuenta de eso? No habla de un sistema educativo. Es como, hay colegios, es obligatorio de tal año a tal año, hay universidades, arréglese como pueda. La propuesta constitucional entiende la educación como una cuestión sistematizada, donde tenemos que ordenar desde que el niño nace hasta que la persona fallece, una manera de mantener a esa persona educada a lo largo de toda su vida. Y esto es bien bonito porque no solo establece los lineamientos generales del sistema formal, básica media, sino que abre la posibilidad incluso de lo que hablábamos al principio, de que programas como ese programa que yo rechacé no puedan existir, no porque no haya sentido de pluralidad, sino porque no cumple una función educativa. Y si van a existir, que quede claro que son programas basura. Y está bien, porque también hay arte basura y música basura, y yo también disfruto parte de esa música cuando voy a un carrete, pero no le podemos estar dando relevancia quizá como de visualización si no se cumplen estos otros parámetros. Entonces, para dejarlo súper clarito. Oye, fijé un comentario ahí que me pareció importante de Mick Ayala. Dice, una prima, esto es importante Un porque WhatsApp me dijo. siempre pasa. La prima me dijo, me llegó un WhatsApp, me llegó por acá un video, ¿cierto? Y dice, una prima me dijo que la vivienda por subsidio no sería heredable. Por favor, Luis, nosotros ya lo hemos conversado anteriormente, pero para que Mick Ayala pueda también saber eso. Mick, en la Constitución no existe nada respecto, no hay un mandato respecto de los subsidios a la vivienda. El subsidio a la vivienda es materia de ley, no aparece un mandato constitucional al respecto. A nivel constitucional, la vivienda es reconocida como, y el ejercicio de ese derecho, el Estado debe procurar su goce. Que aquí hay varios conceptos jurídicos que se pueden confundir, pero cuando la Constitución en el artículo 51 habla del goce, no habla del goce de la propiedad, sino que habla del goce del derecho al acceso o el derecho a la vivienda digna, dice textualmente. Todas las propiedades en Chile son heredables, salvo algunos márgenes que establece la ley. Pero por favor, gente, no confundan propiedad con casa. Propiedad es el derecho que todas las personas naturales y jurídicas, o sea, nosotros y las empresas básicamente, tienen sobre un bien.
Una casa es un bien inmueble. Por lo tanto, la nueva Constitución establece clarito en el artículo 78 que todas las personas naturales y jurídicas tienen derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. La casa es un bien, por lo tanto yo tengo derecho pleno de propiedad sobre esa casa. Y la propiedad, que está definido en el Código Civil, establece su goce, no recuerdo si es el goce, pero su uso, su usufructo, etcétera. El Código Civil es bien amplio en ese sentido, lo establece bien claramente. Y por supuesto que yo voy a poder seguir heredando las casas. Es más, las casas obtenidas por subsidio también van a poder ser propias, porque el subsidio es un apoyo económico del Estado a la adquisición de una vivienda. ¿Qué es una vivienda? De nuevo lo digo, un bien. ¿Qué dice la Constitución? Que todas las personas naturales y jurídicas tienen derecho a propiedad sobre cualquier tipo de especie y bien, salvo, y ahí la Constitución es clara, aquellos que la ley o la Constitución declaren inapropiables, que en este caso se le muere el negocio a los Walker. El agua es un bien inapropiable y el cielo es un bien inapropiable. Así que, ojo, las casas no pasan a ser del Estado, no es que vas a estar arrendando eternamente y todas esas pachotadas que se le ha ocurrido a algunos grupos, no es real. Ahora, el gobierno de Boric estableció una política de Estado donde sí puede haber viviendas del Estado arrendadas. Pero eso no es un invento de Boric ni que llegaron los comunistas, eso se ocupa mucho en Europa, que es donde el Estado construye edificios que son del Estado y aquellas personas que quieran hacer uso de esas viviendas lo hacen a través de un arriendo. Obviamente esas personas nunca son dueñas de esa vivienda, pero es una política marginal, no es el espíritu de la Constitución. Y hay una persona que dice qué pasa con los derechos de uso de agua. Los derechos de uso de agua en la actual Constitución producen una aberración jurídica. Yo he escuchado a varios abogados hablar de este concepto, así como una aberración jurídica, algo que no debiese ocurrir y que ocurre solo en Chile, que es que el derecho de uso establece propiedad sobre ese bien. Entonces, el agua en nuestra Constitución actual se establece como un bien transable, como un objeto, que yo puedo decir el agua es mía. La nueva Constitución declara que el agua es inapropiable, por lo tanto, todos esos derechos de agua virtualmente, y ojo con lo que voy a decir, virtualmente caducan, se terminan, desaparecen. ¿Qué es lo que establecen? No recuerdo ahora el punto de las leyes transitorias, de los articulados transitorios, pero de todas maneras, aun cuando no hubiera un articulado transitorio, ¿qué es lo que va a pasar? Toda la gente que tiene derechos de propiedad o derechos de uso sobre el agua van a tener que ir a convalidar, hacer un cambio en la naturaleza de su contrato sobre el agua para que se adapte a la nueva Constitución si esta es aprobada. Ahora, en buen chileno, si tú tienes derechos de propiedad sobre el agua, tú vas a tener que hacer esa convalidación y vas a poder seguir utilizándola. El punto es que no vas a tener propiedad sobre el bien, no es, o sea, tú vas a tener derecho a usar el agua, pero no es tuya el agua. Administrarla, claro. Sale una parte y Sí. administrar. Exacto. No Sí, es que y no solamente eso, también está por decirlo así, el bien uso de claro. del agua en este caso, ¿no? Porque no Tampoco es, es que me pueda llenar claro, una piscina de 70.000 claro, o sea, millones no de es porque litros porque el agua es mía. No. exactamente, sí, es un uso apropiado, por decirlo así, que no perjudique Exacto. a otras personas en su derecho. Claro, exactamente. Exacto. Oye, Luis, te agradecemos un montón. Hay un montón de dudas, así que ahí en cualquier momento te mando otra invitación para otro programa, porque la Sí, gente, la verdad, se ha unido bastante, ha preguntado harto, y qué bien que pregunten y que se informen, porque para eso estamos igual haciendo estos programas, para que las oye, que me personas se vayan sigan en las redes informando. sociales, po. Yo voy a empezar a activar mi canal de Twitch también, que es Oiga Profe, y voy a estar jugando ahí a lo mejor, pero también podemos estar hablando en Twitch, me pueden encontrar en TikTok, ya que estoy bloqueado, vayan a darle amor a mi cuenta, a darle like, a comentar, profe, lo ¿Verdad queremos de que vuelta, te bloquearon? Perfecto. y en Instagram, pues ahí para que cualquier consulta. Bueno, y nosotros igual los dejamos invitados para que también nos puedan seguir en la página con todo, si no, PAC de Pedro Aguirre Cerda. ¿PAC Sí, qué? entonces, si no, De eso se trata la ¿qué? página. ¿PAC qué? ¿Ya? Y estamos por YouTube. El video lo vamos a subir, yo creo, durante estos días a YouTube para que también quede ahí en el canal y también pueda ser compartido y lo puedan ver en otras ocasiones.
y también en Facebook, que también salimos ahí, estamos incluso ahora en vivo. Así que te agradezco un montón, Luis, Isaac de nuevo, Daniel aquí quien les habla, así que muchas gracias y espero que haya sido un gran aporte todos estos temas. Oye, no se hizo nada, ¿eh? Sí, se hizo nada, así que muchas gracias, Luis. Eso quiere decir que estuvimos todos ahí bien atentos. Muchas gracias a ustedes Exacto. por la invitación, chiquillos, chiquillas. Gracias a todos los que aportaron ahí comentando. Nos vemos, cuídense. Gracias, gracias. Chao. Chao, chao. Chao.